Muy bien. Eh, Hasta ahora, nosotros cuando tuvimos las teóricas de rheología y textura, hablamos en el caso de los fluidos como equipamiento para caracterizar el comportamiento reológico de los fluidos, eminentemente los viscosímetros rotatorios que yo ahora estoy marcando. En el caso de los alimentos con características sólidas, hablamos de las máquinas universales de testeo. Tenemos aquí una foto de una máquina universal de testeo, que ya la hemos visto. En la clase de hoy vamos a tener como uno de los equipos que permiten caracterizar la viscoelasticidad lo que se conoce como reómetro dinámico, que es este que estoy marcando, y vamos a ver el tipo de estímulo que introduce el reómetro dinámico sobre la muestra para poder caracterizarla. En el caso de los viscosímetros, el estímulo era de tipo rotatorio, rotaba un cilindro, por ejemplo, el cilindro interno en el seno de un líquido contenido por el cilindro externo. Este es un ejemplo. En el caso de las máquinas universales de testeo, se sometía a fuerzas normales en operaciones de compresión, punción o tensión, por ejemplo, en una masa de empanada, sobre el alimento. En este caso, en el caso de caracterizar viscoelasticidad, vamos a ver que si bien hay distintos tipos de ensayos que se pueden hacer, uno de los equipos más usados es el reómetro dinámico y con él las pruebas que se hacen se llaman ensayos dinámicos, un tipo de pruebas que se hacen, hay otros ensayos. Los ensayos dinámicos que tienen las características de estimular mediante un estímulo de tipo sinusoidal a la muestra para ver su característica sólida y su característica líquida. Cada año vamos incorporando nosotros más conceptos de viscoelasticidad en los aprendizajes que ustedes hacen. Cuando empecé a dar estas teóricas no se hablaba de viscoelasticidad a nivel de grado, pero hoy está tan incorporado ese concepto y sirve para comprender, por ejemplo, lo que pasa en las impresoras 3D, que es un tipo de extrusión que vamos a ver más adelante, que hay que tener un bagaje de conocimientos de viscoelasticidad para ver qué tipo de mezclas pueden imprimirse con impresoras 3D, por ejemplo, bombones de chocolate, y qué mezclas no podrían imprimirse con una impresora 3D o extrudarse por la tecnología tradicional. Bueno, entonces entramos en el concepto de viscoelasticidad y para eso vamos a repasar algunos conceptos. Nosotros en nuestras clases, cuando vimos fluidos, vimos que un comportamiento que describimos es el de fluidos newtonianos, limitado en el campo de los alimentos a jugos frutales despectinizados, leche descremada, soluciones azucaradas de baja concentración. Luego teníamos líquidos no fluidos no newtonianos, dependientes o independientes del tiempo. En el otro extremo, cuando hablamos de sólidos y usamos máquinas universales de testeo, vimos que había sólidos ideales que se conocen como sólidos Hookeanos o de Hooke, porque verifican la ley de Hooke. Luego hay sólidos que no verifican este comportamiento y se alejan del mismo. Y en el medio, en el rango amplio de comportamientos reológicos, existe toda una gama de alimentos que presentan comportamiento viscoelástico. Esto significa que presentan tanto comportamiento de fluido como comportamiento de sólido. Por eso se llaman viscoelásticos. Visco por la viscosidad propia de los alimentos fluidos y elástico queriendo decir el comportamiento elástico de los sólidos. Dentro de los viscoelásticos hay aquellos que si bien son viscoelásticos se encuentran más cerca del espectro de los líquidos, o sea, más cerca de ellos,
o sea, tienen un mayor grado de comportamiento líquido que sólido, si bien coexisten ambos, y se llaman viscoelásticos líquidos. Y otros que siendo viscoelásticos, o sea que tienen comportamiento líquido y sólido, tienen un mayor aporte del comportamiento sólido y se llaman viscoelásticos sólidos y están cerca del comportamiento sólido. Bueno, muy bien, ¿cómo se detecta este comportamiento? Supongamos que nosotros tenemos un fluido, suponemos que es un fluido, mediante un motor solidario a un eje, solidario a unas aspas, agitamos ese fluido. Si el fluido verdaderamente es un fluido, o sea que tiene un comportamiento de índole viscosa, lo que va a pasar es que al entregar un trabajo a través de esta punta de agitación o mezcla, el líquido tiende a trepar por las paredes del recipiente donde está contenido por la fuerza centrífuga generada. Pero hay veces, y les doy un ejemplo, supongamos que estamos con una batidora o procesadora doméstica y tenemos una mezcla de harina, agua, huevos, azúcar, etc. Agitamos mediante un motor solidario, un eje solidario a las aspas y observamos que sí, el líquido tiende a trepar por las paredes, pero a menor altura que lo que vimos en el segundo caso, pero se observa un ascenso de la mezcla por el eje del motor. O sea, que en rigor yo no debo estar teniendo un líquido caracterizado por su viscosidad, un fluido, sino que debo tener un viscoelástico cuando yo veo algo así, que tiene parte de comportamiento fluido y por eso trepa por las paredes, pero parte de comportamiento sólido porque trepa por el eje mediante fuerzas normales, que justo es el que entrega el trabajo. Quiere decir que el comportamiento sólido ahora se expresa de una manera peculiar. Además de la fuerza centrífuga por el comportamiento líquido, el comportamiento sólido muestra ante un estímulo la producción o la generación de fuerzas normales que lo hacen trepar por el eje solidario al motor. ¿Qué determina esto? Que si yo quiero a este fluido que tiene, además de comportamiento fluido, un comportamiento elástico, o sea que no es un fluido, sino que es un viscoelástico, lo quiero caracterizar mediante un viscosímetro rotatorio, acá vemos la rotación, y vemos cómo en este caso hay una punta de cono y plato, pongo en negro la muestra que quiero caracterizar. Cuando comienza a girar el cono, esas fuerzas normales de el viscoelástico, si es un viscoelástico, esta sustancia negra que he puesto aquí, determina que sus fuerzas normales, por el comportamiento sólido, lo hagan trepar y tomarse de, el perímetro, por así decir, de los bordes del cono. Y después una capa queda en contacto con el plato, de lo cual al principio el viscoelástico llenaba los huecos que había entre cono y plato, pero después que empezó a girar un poco, las fuerzas normales determinaron que gire en el aire, porque las fuerzas normales determinaron que se tome al borde del cono y que esté girando en este aire que queda. No está completamente lleno ese hueco entre cono y plato de la muestra. Esto como se visualiza en los resultados graficados obtenidos con esta punta de medición en un viscosímetro rotatorio. Si yo grafico tau versus gamma punto, ¿qué observo? Observo que el comportamiento al principio es pseudoplástico, pero de pronto a un cierto gamma punto, que justamente un perfil de velocidades donde pasó esto, donde el material viscoelástico se adhirió al cono, ya no sigue el comportamiento pseudoplástico, sino que parece que la curva cae y deja de ser comportamiento pseudoplástico, pero no es que deja de ser comportamiento pseudoplástico, es que yo no tengo un fluido, entonces no lo puedo clasificar como pseudoplástico con un viscosímetro, necesito un equipo especial
que me cuantifique el comportamiento como fluido y el comportamiento como sólido. Cuando empieza a girar en el aire el cono respecto al plato y no encuentra resistencia para el giro, la curva se cae porque justamente no puede medir bien la viscosidad porque no encuentra esa resistencia que determina la muestra. Entonces, los viscosímetros no son adecuados para caracterizar viscoelásticos y debemos usar otro tipo de equipos. De paso, les hago un comentario. Hay muchos autores que dicen que aquellos materiales que uno supone que son fluidos y que uno los caracteriza con un viscosímetro rotatorio y que resulta que muestran tau cero, en rigor el tau cero sería una expresión del comportamiento elástico de ese material, que en realidad no es un fluido, sino que resulta ser un viscoelástico, pero eso no está completamente comprobado. Pero lo que sí es claro es que los viscosímetros rotatorios no sirven para caracterizar viscoelásticos. A lo sumo de los viscoelásticos nos permitirán caracterizar su comportamiento fluido, pero con peligros como el que vemos acá en el gráfico 2, que se adhieran a las paredes, que gire en el vacío y que la curva aparentemente pseudoplástica que tengo se arruine porque empiece a caer y nos limite la caracterización del fluido. Entonces, ahora tenemos una foto de una batidora o mezcladora mezclando una mezcla análoga a la que yo les nombré recién y se observa cómo trepa la mezcla por el eje solidario al motor. Entonces, evidentemente uno tiene que modificar los viscosímetros para poder caracterizar viscoelásticos. Y en general se modifican dos tipos de viscosímetros. Este, por ejemplo, es el viscosímetro B2, que si ustedes se acuerdan, el viscosímetro B2 era el viscosímetro que llamamos Couette o Couette, como quieran, que tiene dos motores, es de gamma punto controlado y lo que se mueve es el plato inferior en el cono, el plato inferior en platos paralelos y la tasa externa en cilindros concéntricos. ¿Y cómo se lo modifica? Se lo modifica de la siguiente manera. Se agrega un resorte acá arriba, que es el que permite que el equipo detecte no solamente las características del fluido a través de la parte común con el viscosímetro, sino que además permite caracterizar el comportamiento sólido de este viscoelástico mediante la deformación de este resorte. En el caso del viscosímetro de tipo A, que era de tau controlado, en ese caso se le pone un resorte acá abajo. Entonces, con la parte convencional del viscosímetro se caracteriza el comportamiento fluido y con el resorte las fuerzas normales. Igual, esta explicación que yo les hago de cómo se modifica un viscosímetro para llevarlo a la forma de lo que llamamos un reómetro dinámico, que ya vamos a ver, es una explicación muy simple. Nosotros no somos ingenieros mecánicos. Es simplemente para que ustedes comprendan que hay necesidad de modificar el viscosímetro para transformarlo en un equipo capaz de caracterizar el comportamiento no solo viscoso, sino también elástico. Bueno, para explicar por qué los materiales tienen un comportamiento viscoelástico, en nuestro caso los alimenticios, vamos a usar un modelo fenomenológico que intenta explicar por qué se da el comportamiento viscoelástico en los materiales y en particular en los alimentos. Bueno, este modelo lo que dice es que un material viscoelástico, acá dice fluido viscoelástico, pero obviamente si es viscoelástico no es un fluido, es un material viscoelástico, está constituido por esferas y resortes alternados entre sí. Por ejemplo, esta sería una macromolécula de las constituyentes del viscoelástico y esta sería otra macromolécula del mismo compuesto. Muy bien. Todo esto está en suspensión en una especie de plasma, si lo asemejamos a la sangre, en un líquido,
muchas veces de tipo simplemente acuoso, pero a veces tiene en el agua disueltos sales y azúcares y moléculas pequeñas que se pueden disolver o que pueden estar en suspensión, y la fricción de estas esferas con el fluido de sostén, con el plasma, determina la aparición de un comportamiento viscoso. Y el estiramiento y compresión de estos resortes que separan las esferas es lo que le da el comportamiento elástico. Bueno, este es un modelo bastante complicado, que tiene ajustes matemáticos para el comportamiento, etc. Lo interesante para nosotros es razonar si podemos identificar en una macromolécula exactamente cuáles son las esferas y cuáles son los resortes. Y la respuesta es no. Simplemente se sabe que hay un aporte de las macromoléculas a este comportamiento, pero en cada macromolécula no podemos decir cuál es el resorte y cuál es la esfera. ¿Qué unidad constitutiva es un resorte y qué unidad constitutiva es una esfera? Es como si yo dijera, por ejemplo, en el almidón, ¿qué rol desempeña la amilosa y qué rol desempeña la amilopectina? No, no puedo. Entonces, lo que sí se puede decir es que en el caso, por ejemplo, de un material que tiene un tejido, o sea, una estructura histológica, como podría ser un trozo de tejido vegetal, las paredes interna, externa, los corpúsculos contenidos en el citoplasma, se puede considerar que presentan un comportamiento de tipo sólido. Y los líquidos inter e intracelulares serían los que dan el comportamiento viscoso. O sea, en un tejido hay mayor capacidad de identificar qué partes presentan un comportamiento sólido y qué partes presentan un comportamiento líquido. Y por ejemplo, cuando yo caliento un tejido vegetal para hacer un escaldado, muchas veces se rompen las estructuras tisulares, se separan una célula de otra y las propias células se rompen y hay una liberación de tejidos. Y se ve, de tejidos no, perdónenme, de líquidos. Y se ve así que hay un aumento del comportamiento fluido porque se descompartimentalizan los líquidos y se rompen los sólidos. Pero bueno, esto es todo lo que se puede decir y este modelo es un modelo teórico. Bueno, para medir las características viscoelásticas de un alimento o de otros materiales, se usan dos equipos. El primero se llama reómetro dinámico, es el que es más parecido a un viscosímetro. Este equipo puede usar puntas de medición, como lo dice acá, cilindros concéntricos, cono y platos paralelos. Esta es una observación más detallada de la platina de apoyo de la muestra. En general, en este reómetro dinámico, lo que pasa es que la parte inferior, la base, permanece quieta. Aquí está el sistema de termostatización de la muestra y en general en la parte superior está el motor que impulsa el movimiento hacia abajo de la punta de medición que se ha colocado, y cuando la muestra está colocada, bueno, puede rotar dentro de la muestra en el caso de cilindros concéntricos, puede rotar en el seno de la muestra en el caso de cono y plato y de platos paralelos. Tenemos las mismas puntas de medición, pero no es un viscosímetro, está modificado para poder caracterizar el comportamiento fluido y el comportamiento sólido. Bueno, en el reómetro dinámico se puede hacer distintos tipos de ensayo. Un ensayo que se puede hacer es un ensayo que se llama ensayos cuasiestáticos. Nosotros no los vamos a ver, eso es para otro nivel de enseñanza. Vamos a ver los ensayos dinámicos que se hacen en el reómetro dinámico. Los ensayos dinámicos que se hacen en el reómetro dinámico son estímulos sobre la muestra de tipo sinusoidal. Quiere decir que uno estimula la muestra haciendo que, cizallando la muestra, ya lo vamos a ver, hasta un máximo, después volviendo al punto de origen,
cizallando en la misma magnitud, pero hasta un mínimo, y volviendo al punto de origen. Y eso lleva un cierto tiempo. Describir la sinusoide completa lleva un tiempo que se llama el período, es el tiempo en que tarda la muestra en estar en la misma posición inicial, esta que llamamos A y esta que llamamos A, para describir una nueva sinusoide. Vamos a verlo sobre un detalle del equipo. Aquí tenemos, por ejemplo, el plato superior de la punta de medición, platos paralelos, y acá tenemos el plato inferior, donde, que es este gris que está acá, donde está ocurriendo el apoyo de la muestra, que la muestra es este material negro. Acá hay una marca en el punto A para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando. Nosotros, cuando usábamos un viscosímetro, hacíamos girar el plato superior 360 grados numerosas veces sobre la muestra. Y hacíamos una deformación muy grande de la muestra en esa rotación. Y muchas veces por eso se dice que cuando uno caracteriza una muestra con un viscosímetro rotatorio, si quiere hacer un duplicado de esa misma muestra, tiene que limpiar totalmente la punta de medición y tomar una alícuota nueva de muestra. Se aconseja no usar la misma muestra dos veces porque la historia previa de rotación puede haber desestructurado totalmente la muestra, haber producido cambios en ella. En el caso del reómetro dinámico, los estímulos son mucho más chicos sobre la muestra. Se dice que estos ensayos son ensayos conservativos de la estructura de la muestra, o sea, como la rotación, la cizalla a la que se somete la muestra no es una cizalla de 360 grados, sino que se deflecta el plato superior un pequeño arco de circunferencia, ahora lo mostramos, sobre la muestra, se considera que esa pequeña deformación que sufre la muestra no me la altera y yo puedo eventualmente, como la muestra se conserva con sus características, volver a usarla en la medición. Esto es muy valioso porque yo estoy seguro de lo que caracterizo, estoy caracterizando la estructura íntima de la materia y no la estoy destruyendo en el ensayo. Entonces, ¿cómo comienza el ensayo? Bueno, está en esta posición el plato superior. El plato deflecta a la posición B. ¿Qué significa eso? El plato va a la izquierda hasta la posición B, no hace un giro de 360 grados. Esto que es A se traslada hasta B. Describe un pequeño arco de circunferencia. Cuando llegó a B, vuelve a A. Muy bien, esto es esto. De A voy a B, de B vuelvo a A. Y una vez que llegué a A, voy de A hasta C y de C vuelvo a A. O sea, voy en un sentido que considero positivo y en otro sentido que considero negativo. Entonces, voy de A hasta B hasta A y después voy de A hasta C hasta A. Entonces hago A C, A. Y describí una sinusoide, y describo tantas como sea necesario hasta poder medir un valor adecuado de caracterización de la muestra, que por ahora no digo lo que se mide. Entonces acá arriba se muestra que voy a izquierda recorriendo un pequeño perímetro de la circunferencia, no el perímetro total, es un ángulo, una sección de la circunferencia, y después voy a la derecha y hago lo mismo. Y es esto y esto. Quiere decir que acá yo hice un ciclo completo y voy a iniciar otro a continuación, y el tiempo que me llevó es un tiempo que se considera o se llama, ustedes ya lo saben de otras materias, el período. El período es 2pi, o sea, 6,28, dividido la velocidad angular, o sea, depende de la velocidad con la que se mueve este plato superior. Seguimos. Ahora me van a poder preguntar si quieren. Pero hay otro equipo que permite hacer exactamente lo mismo. Vamos para acá, que quiero mostrar algo. En el caso del reómetro dinámico, esta oscilación que hace el plato superior sobre la muestra está cizallando la muestra, porque yo estoy aplicando sobre la muestra
fuerzas paralelas a la cara en las que se lo aplico. Eso se llama cizalla, corte, son fuerzas paralelas, y el plato oscilante va para acá y va para allá, cizallando la muestra. En cambio, en el analizador mecánico dinámico, que es distinto, los estímulos que se ejercen sobre la muestra son normales. Vamos a ver qué es lo que se ve acá. Este es un reómetro dinámico y acá mucho no vemos. Bueno, esta es una cámara de termostatización de la muestra, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, y que encierra el lugar de medición. Acá lo vemos. Hay un horno, si es necesario hay una refrigeración, que rodea a la muestra mientras la estoy caracterizando, porque es muy importante siempre en el reómetro dinámico también termostatizar la muestra para tener mediciones que no se están alterando porque la muestra se esté calentando o enfriando. Adentro de esta celda de termostatización, que es eso lo que se ve acá, en este caso, por ejemplo, hay una muestra que está colocada acá entre este plato y este plato. Esta es la punta de medición. Y lo que se hace es tomar medidas en esta zona. O sea, la electrónica del equipo toma las medidas. Ya vamos a ver qué medidas se toman. Y acá yo lo que tengo es un motor que genera una fuerza. La fuerza se transmite hasta la muestra a través de las puntas de medición. Y acá tengo un termostatizador que termostatiza la muestra. ¿Y por qué digo que los estímulos son normales? Bueno, porque si ustedes miran, si esta es la muestra y esto baja y comprime, entonces yo estoy aplicando fuerzas normales sobre la muestra. Bueno, muy bien. Cuando nosotros vimos el tema de sólidos, no sé si se acuerdan que cuando empezamos la clase pasada con ese tema, dijimos que había dos módulos importantes para caracterizar los sólidos, que era G, el módulo de corte, y E, el módulo de Young, que estaba vinculado con la ley de Hooke. Bueno, justamente estos dos equipos permiten obtener esos módulos. O sea, el reómetro dinámico permite obtener el G y el analizador mecánico y dinámico que hace estímulos normales permite obtener el E. Bueno, acá lo tenemos de nuevo al analizador mecánico dinámico, que tiene en general otro tipo de puntas de medición. Ya vamos a ver otra transparencia en la siguiente que nos muestra varias puntas de medición. No son, como en el caso del reómetro dinámico, las mismas que en el viscosímetro rotatorio. Acá tenemos, por ejemplo, la zona de medición fotografiada antes de encerrarla en la cámara termostatizadora. Acá la tenemos. Y acá tenemos puntas de medición posibles. Las puntas de medición son, bueno, una compresión, hacer una compresión sobre la muestra que es esto verde, hacer una tensión sobre la muestra que es esto verde, o hacer lo que se llama acodado en 3 puntos. ¿Qué quiere decir acodado en 3 puntos? En inglés, 3-point bending. Que yo tengo estos apoyos azules donde coloco la muestra que es esto verde, y sube y baja una especie de punta que golpea en esta zona y produce un acodamiento de la muestra, o sea, hace un bending, la muestra se acoda, y después va para arriba y la vuelve a su posición horizontal. Estas son puntas de medición muy habituales en el analizador mecánico dinámico. El estímulo, en el caso del analizador mecánico dinámico, también es una sinusoide. No es tan fácil de mostrar lo que ocurre aquí como lo que ocurre en el reómetro dinámico, por eso la explicación nosotros la hacemos toda a través del reómetro dinámico porque es más fácil visualizarlo. Pero lo importante es que acá también el estímulo es sinusoidal, es pequeño el estímulo sobre la muestra, no me la deforma, no me la altera en su estructura, sino que son métodos, el uso de estos dos equipos para estudios dinámicos involucra la conservación
de la estructura de la muestra que no se altera. Bueno, y acá tenemos en más detalle, este es el 3-point bending, se los muestran mejor dibujado que lo que yo hice. Tienen la muestra en blanco, los 2 puntos de apoyos en gris, y esta parte que es la que se mueve con el motor, que acoda la muestra y después se retira y permite que vuelva o no a la posición horizontal. En general en estos equipos la deformación es muy pequeña y vuelve perfectamente a la posición horizontal. Eso es el 3-point bending. Después tenemos compresión y tenemos tensión. Hay otras puntas, pero ni yo las entiendo, les digo la verdad. A partir de estas fotos que hay acá, son mucho menos comúnmente usadas y entonces no las he detallado. Bueno, así como nosotros cuando trabajábamos con fluidos teníamos ecuaciones que nos permitían modelar el comportamiento, voy a nombrar la más simple, la ecuación de Newton, la ley de Newton. En el caso de los sólidos teníamos ecuaciones para modelar el comportamiento sólido y voy a hablar de la más simple, la ley de Hooke para sólidos ideales. En el caso de los viscoelásticos, se usan para modelar unas ecuaciones que responden a modelos mecánicos y se usan para modelar el comportamiento viscoelástico. La idea básica es que como es un fenómeno complejo, estos modelos me permitan comprender el fenómeno, pero yo no puedo decir qué partes de mi sistema alimenticio son los responsables del comportamiento sólido y cuáles, o sea, de un comportamiento tipo resorte, que ahora vamos a ver, y cuáles partes, cuáles moléculas responden a un comportamiento fluido, que ahora vamos a ver un elemento fluido. Salvo en el caso de los tejidos, donde se entiende que debe ser lo que yo ya relaté antes. En una estructura histológica hay ciertas partes que uno puede atribuirles el comportamiento sólido y a otras el comportamiento líquido. Pero no se puede ir más ahí y siempre son suposiciones sobre bases más o menos firmes. Para constituir estos modelos mecánicos se usan básicamente 2 elementos constitutivos. Un resorte, donde cuando yo aplico una fuerza por unidad de área tau, resulta que se produce una deformación gamma y que paso G al otro lado, hay una constante de proporcionalidad entre tau y gamma que es G. El módulo G quiere decir que yo estoy dando todos los ejemplos que estoy dando en base, ahora lo van a ver, a un comportamiento de tipo cizalla, o sea, a fuerzas normales. Cualquier cosa, revisan la parte de sólidos o lo volvemos a ver. Si los, perdón, no normales, me corrijo, tangenciales o paralelos. Como nosotros usamos esta nomenclatura de tau es igual a G por gamma, estamos hablando de fuerzas paralelas o fuerzas de corte o fuerzas de cizalla. Discúlpenme que me equivoqué antes. Entonces tenemos un elemento constitutivo, vamos a aplicar una fuerza normal a la cara en la que se aplica y vamos a decir que la fuerza por unidad de área aplicada es gamma por G. A su vez, el comportamiento viscoso de los viscoelásticos se lo vamos a atribuir en este modelo a un recipiente que está cargado con un líquido newtoniano que fluye con régimen laminar y que no tiene inercia, o sea que sería un fluido que cumple la ley de Newton, y en este caso decimos que tau, la fuerza por unidad de área aplicada, da origen a gamma punto, que es un perfil de velocidades o velocidades de deformación, y pasando el eta, la viscosidad dinámica, al otro miembro de la igualdad, el eta resulta que da la proporcionalidad entre la fuerza por unidad de área aplicada y el gamma punto obtenido. Estos son los 2 elementos constitutivos de mis modelos mecánicos. Vamos a ver ahora cuáles son los modelos mecánicos básicos y no vamos a ver otros que estos por el nivel de enseñanza en que estamos. Está el modelo de Maxwell, que tiene la característica que tiene
un elemento viscoso con comportamiento del fluido tipo newtoniano, o mejor dicho, newtoniano, y un resorte que modela el comportamiento sólido. El elemento viscoso tiene una viscosidad eta, una viscosidad dinámica eta, y el resorte tiene una constante G. Estamos siempre entonces en la aplicación de fuerzas paralelas, de cizalla, de corte. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo aplico esa fuerza, se produce una deformación, tanto en el elemento viscoso como en el resorte. Pero en realidad en el elemento viscoso no se produce una deformación, sino que se produce un perfil de velocidades o una velocidad de deformación. Entonces decimos así: lo que ocurre cuando yo aplico una fuerza por unidad de área aquí es que el elemento viscoso genera un perfil de velocidades y el elemento sólido, el resorte, se deforma. Por lo tanto, lo primero que puedo hacer es decir que el resorte se caracteriza porque tau es igual a G por gamma. Y el elemento viscoso, puedo decir que tau es igual a eta por gamma punto. Entonces ahora sumo ambos, porque en realidad esa fuerza aplicada me generó dos cosas: un efecto sobre el resorte y un efecto sobre el elemento viscoso. Entonces sumo los dos efectos. ¿Y cómo los sumo? Poniendo en vez de gamma, gamma punto, o sea, poniendo la derivada de gamma con respecto al tiempo. De esa manera, si pongo gamma punto, ¿qué va a pasar? Esto me va a dar para el elemento viscoso tau sobre la viscosidad. Y para el resorte en realidad es gamma y es tau sobre G, pero como derivé gamma a gamma punto, derivo tau a tau subpunto. No puedo derivar G porque G no es derivable porque es una constante. Quiere decir que para el modelo de Maxwell, gamma punto es igual a tau sobre la viscosidad, lo que pasa en el elemento viscoso, más tau punto sobre G, lo que pasa en el resorte. Esto para el modelo de Maxwell, donde están en serie el resorte y el elemento viscoso y ambos se deforman o adquieren un perfil de velocidades por efecto del tau aplicado. En el caso del modelo de Kelvin-Voigt, ahí se pone el resorte y el elemento viscoso en paralelo. Es distinto, acá los tengo en serie, son como las resistencias en serie en un circuito eléctrico y las resistencias en paralelo en un circuito eléctrico. Es otro el comportamiento. Acá aplico un tau, o sea, una fuerza de tipo paralela, tangencial, de corte o de cizalla. ¿Y qué me va a pasar? Ese tau se reparte entre las dos ramas, el mismo tau, y genera un perfil de velocidades en el elemento viscoso y una deformación en el resorte. Entonces, tau produce dos efectos porque se divide en una parte que va por una rama y una parte que va por otra. Por una parte produce sobre la rama del resorte G por gamma, deformación proporcional al G, y sobre el elemento viscoso eta por gamma punto, donde eta es la proporcionalidad. Entonces son dos ecuaciones distintas que corresponden cada una de ellas a un modelo mecánico distinto, esta al modelo de Maxwell y esta al modelo de Kelvin-Voigt. Entonces, como yo tengo resultados con mis equipos, intento ajustarlos con una ecuación o con otra. Hay muchas más ecuaciones y hay modelos muchísimo más complejos. Ahora vamos a ver un ejemplo en el campo de los alimentos. Entonces, si mis datos ajustan a este modelo, digo, mi sistema se comporta como un modelo de Maxwell. Si mis datos de eta, gamma y gamma punto que me da el equipo se ajustan a este modelo, digo, evidentemente mi alimento se comporta como un modelo de Kelvin-Voigt. O sea que el comportamiento sólido y el viscoso están en paralelos. Estos serían los modelos mecánicos básicos. Una consulta. Sí, un instante, por favor, que quiero cerrar con esto y me preguntás, porque ahí los abandono a los modelos. Acá tenemos un ejemplo
para el comportamiento viscoelástico de los helados cuando el helado está congelado y el helado está fundido. Fíjense, cuando el helado, por eso digo que hay modelos mucho más complejos, cuando el helado está congelado, se comporta como un modelo de Kelvin Boyd más otro modelo de Kelvin Boyd, donde ven que están en paralelo en uno y en paralelo en otro. Esperen que me voy a fijar algo. Sí. En paralelo en uno y en paralelo en otro el elemento resorte y el elemento viscoso, y además este modelo tiene un modelo de Maxwell que se dibuja de esta manera por elegancia de la figura, pero en realidad para poder ajustar los datos del helado congelado yo tuve que proponer un modelo complejo que tiene dos elementos de Kelvin Boyd y un elemento de Maxwell. Cuando el helado se funde, desaparece uno de los modelos de Kelvin Boyd, mecánico de Kelvin Boyd, y queda reducido el comportamiento a un modelo de Kelvin Boyd y un modelo de Maxwell. Sí, escucho. ¿Quién me pregunta? Sí, tenía la duda de cuál sería la diferencia en el comportamiento estructural del gamma y el gamma punto. Porque no. ¿Cuál sería? No te entendí. Un poquito más La fuerte puede diferencia ser. entre el gamma y el gamma punto. ¿Qué sería uno para el comportamiento líquido y el Claro, otro? ahora te explico, ahora te explico. Es así. Acordate cuando nosotros vimos, ahora un momentito voy a dejar de compartir con ustedes, dejar de compartir. Y voy a compartir de nuevo con la anterior teórica. Bueno, díganme cuando la ven. Ah, volvió la otra. Momentito. No vino, no sé qué pasó. Dejar de compartir. A ver cómo me dice acá. Pero en un instante que... a ver, opciones avanzadas de compartir, no. Bueno, lo voy a cerrar a este, a ver si puedo ir al otro. No, no puedo, desgraciadamente no puedo. Voy a tener que explicarte sobre esto en este momento. Vos me preguntás qué quiere decir, por qué tengo gamma punto y gamma, y yo te digo, cuando vimos el comportamiento de los fluidos, ¿te acordás de la caja que solo tenía tapa y base? Sí. Muy bien. En esa caja lo que hacíamos era aplicar en la tapa una fuerza por unidad de área y se generaba un perfil de velocidades. Y decíamos que los fluidos ideales, que se llaman newtonianos, tenían una ecuación, que es la ley de Newton, que decía que tau es igual a eta por gamma punto. ¿De eso te acordás? Sí, sí. Muy bien. Después de explicarte, te voy a pedir que me repitas la pregunta, porque a lo mejor yo no la entendí bien. A su vez, cuando vimos sólidos, vimos que había dos tipos de módulos que nos interesaban. Teníamos primero un cubo que estimulábamos, mejor dicho, en segundo término era en esa transparencia. Primero teníamos un cubo que estimulábamos de manera perpendicular a las caras y después teníamos un cubo que estimulábamos de manera paralela a la cara en que se aplicaba la fuerza. Y ocurría una deformación. Cuando el estímulo era paralelo a la cara del cubo, decíamos que la fuerza por unidad de área aplicada era G por gamma. ¿De eso te acordás? Sí, sería el X sobre D. Por ejemplo, perfecto, el X sobre D. Muy bien. Entonces vos ahora repetime la pregunta, porque yo entendí que no te acordabas de eso. La suma entre los dos comportamientos. En el Acá segundo. decís en el modelo de Kelvin Boyd. Sí, Bueno, ¿por qué se suman los dos comportamientos? Yo no había entendido lo que me preguntabas. Porque yo aplico una fuerza por unidad de área. Y esa fuerza por unidad de área uno teoriza que puede hacer dos cosas. Puede, si están los elementos en serie, actuar sobre ambos, el mismo tau actúa sobre ambos, por un lado
supongamos que hace que sea mayor la longitud del resorte y lleva el pistón, o sea, extiende el resorte y lleva el pistón para arriba, en ese caso es el mismo tau que actúa sobre ambos elementos. En cambio, en el de Kelvin-Voigt se supone que tau se divide en dos ramas, tau 1 que va sobre G y tau 2 que va sobre el elemento viscoso, que tiene viscosidad eta. Entonces yo acá lo que estoy diciendo es tau es la sumatoria de tau 1 más tau 2. Tau 1 hace que se produzca esta deformación, G por delta, y tau 2 hace que aparezca este perfil de velocidades. Por eso se suman, porque lo que estás diciendo es que tau es la sumatoria del tau que va por una rama más el tau que va por la otra. ¿Lo entendiste ahora? Sí, ahora sí. Es cuestión de convencerse. Y si uno tuvo electricidad en alguna materia, que en general uno la tiene ya en el secundario y después en físicas de la universidad, este modelo, estos dos modelos planteados son resistencias en serie, el de Maxwell, y resistencias en paralelo, el de Kelvin-Voigt. B es igual a R por I. O sea, el voltaje es la resistencia por la intensidad. Es un pensamiento análogo y así se generaron estos dos modelos. Y este es una sumatoria porque se considera que el tau que se aplica se divide entre ambas ramas. No puede, como en este caso, actuar sobre ambos elementos del modelo mecánico al mismo tiempo. Fíjate vos que acá, para tau tenés el mismo tau para la viscosidad y para G. Acá lo tenés derivado a la primera porque, bueno, hay que derivarlo por la expresión, si no es gamma, es igual a tau por G. Como quiero poner gamma punto, tengo que derivar esto, que es lo que varía. Pero acá tenés dos ramas, así que el tau se divide de alguna manera entre ambas ramas. No es la mitad para cada lado, no sé qué va para cada lado, pero se divide entre ambas ramas y provoca, por un lado, la deformación del resorte, lo que va por esa gama, y por otra parte, el movimiento del pistón para lo que va por la otra rama. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto? Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, vamos a adentrarnos ahora entonces en el tema de los test dinámicos, que son los test donde el estímulo sobre la muestra es un estímulo de tipo oscilatorio. Otra palabra para definirlos es sinusoidal, o sea, según una sinusoide, que es la curva que estuvimos viendo en la que hablamos del período. Muy bien, vamos de nuevo. La repasamos y vamos a trabajar exclusivamente con el reómetro dinámico, porque es más fácil visualizar en él lo que va pasando y es más didáctico entonces. Lo mismo se puede decir para el DMA o analizador mecánico dinámico, pero mientras en este vamos a hablar del G, en el otro vamos a hablar del E, porque el estímulo es distinto. Aquí es tangencial, de corte, de cizalla, paralelo a la cara en la que se aplica, y en el otro es perpendicular, entonces cambia la nomenclatura. Muy bien, entonces, vamos de nuevo. Yo tengo mi punta de medición, que en este caso son platos paralelos, y ahora tengo un detalle acá, y me muevo de A a B a A, y de A a C a A, con una deflexión pequeña para cada lado, porque quiero provocar pequeñas deformaciones en estos test dinámicos para no perturbar la estructura de la muestra. Acá tenemos la sinusoide y acá tenemos el período, o sea, el tiempo que tarda en desarrollarse una sinusoide completa y estar preparado para iniciar otra acá. Muy bien. Vamos a ver acá los platos paralelos. Acá tenemos el plato inferior, que está quieto, acá tenemos la muestra y acá tenemos el plato superior que deflecta un arco L a izquierda y un arco L a derecha. Un arco que lo mido como una longitud, L a la izquierda, vuelvo, L a la derecha, vuelvo. La sinusoide se puede describir como L por el seno de WT, o sea, el arco que describo por el seno de WT, donde W resulta ser la velocidad angular
y la velocidad angular tiene unidades de radianes sobre segundo. Y t es el tiempo transcurrido, porque evidentemente, si bien esto es un periodo, este tiempo es un periodo, yo puedo querer pararme en cualquier tiempo intermedio para ver dónde se encuentra o el estímulo que tiene mi muestra en ese momento. Estas son una serie de tiempos hasta completar el periodo. Este t es el tiempo que a mí me interesa. Por ejemplo, acá estoy en el máximo, acá estoy con la misma amplitud en el mínimo. ¿Y qué es esa amplitud que tiene la sinusoide? ¿Qué es esa amplitud? Bueno, esa amplitud se define como L, que es la deflexión, L sobre H, la distancia entre los platos. Quiere decir que si yo divido L, la deflexión a izquierda, que es igual que la deflexión a derecha, L lo divido por la distancia entre los platos, tengo algo que se llama la amplitud cero. L sobre H es gamma cero, porque ahora voy a describir la deformación ocurrida o la deformación que aplico yo, enseguida vamos a aclarar eso, según una sinusoide que tiene una amplitud y después tiene el movimiento según la velocidad angular y el tiempo en cuestión. Quiere decir que esta sinusoide yo la puedo describir como que si deformo a la muestra según una sinusoide, le estoy dando a la muestra una deformación sinusoidal, la expresión matemática de esa deformación sinusoidal, que es esto que está acá, es gamma cero, la amplitud de la deformación, que es la deflexión a izquierda, que es igual que la deflexión a derecha, o sea, la deflexión L, dividida la distancia entre el plato superior y el plato inferior. Eso es gamma cero, por el seno de la velocidad angular de esta sinusoide en radianes sobre segundo por el tiempo en segundos. Entonces las unidades se van a ir y voy a poder sacar el seno de este número. Muy bien. Y el equipo es este equipo. Seguimos. Vamos ahora a explicar un poquito más y con gráficos de otro libro cómo son los ensayos sinusoidales que se realizan con el reómetro dinámico o también con el DMA, pero siempre vamos a usar la nomenclatura del reómetro dinámico porque hay estímulos sinusoidales tangenciales o en paralelos a la cara en la que se aplica, o de corte o de cizalla. Muy bien. Acá tenemos la deflexión a izquierda y la deflexión a derecha vista de otra manera. Evidentemente, este es el perímetro del plato superior. Si yo hago una deflexión a izquierda, voy a otorgarle, este es el punto cero central, voy a decir que hago una deflexión según este arco de circunferencia y voy a describir un ángulo phi, que lo voy a llamar menos phi porque hice una convención de que es negativo en este sentido. Luego vuelvo a la posición original y hago una deflexión idéntica, el mismo arco de circunferencia en el otro sentido. A ese lo llamo más phi. Es como si yo dijera, este es positivo y por lo tanto me estoy moviendo para allá, evidentemente estoy así y así. Este movimiento arranco de acá y es positivo, paso por el cero y ahora hago el negativo, me voy del centro para acá. Estamos mostrando eso. Este a su vez es el periodo va desde acá, desde que atraviesa el cero hasta que vuelve a atravesar el cero de nuevo para empezar el mismo movimiento. Esto es el periodo, esto que está acá. Muy bien. Y esta es la amplitud, que como vimos es L, es este arco, dividido H, que es la distancia entre platos paralelos. Siempre vamos a seguir trabajando con platos paralelos y con el reómetro dinámico ahora. Y acá dice velocidad angular 1 sobre S, eso está mal, la velocidad angular omega es radianes sobre segundo. Acá lo que están mostrando es lo que se llama la frecuencia, que es omega dividido 2pi, y que se expresa en hercios, 1 sobre S. Entonces, esto no es en realidad la velocidad angular, sino que resulta ser la frecuencia, por eso está en segundos a la menos 1. Pero la curva
Sinusoidal sería exactamente igual si yo acá graficara, porque se alteran todas las medidas, si yo aquí graficara velocidad angular que se expresa en radianes por segundo, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora entonces volvemos a ver esto para volver a aclarar el tema. Voy de A a B a A y después voy de A a C a A. Y tengo justamente mi sinusoide. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si yo tengo un resorte. Un resorte es, con el resorte yo modelo el comportamiento sólido de mi muestra. Estoy modelando el comportamiento sólido de mi muestra. Mi muestra en principio es un viscoelástico constituida por resortes y constituida por elementos viscosos, así se los modela. Pero yo acá me voy a concentrar en el elemento resorte, o sea, el que representa el sólido, para ver cuál es la respuesta ante un estímulo que presenta un resorte. Les digo que en estos equipos, el DMA y el reómetro dinámico son muy sofisticados y permiten trabajar tanto controlando el tau como controlando el gamma punto. Uno puede controlar lo que quiera. Si yo controlo el tau, lo que mido es el gamma punto. Si yo controlo el gamma punto, lo que mido en estos equipos es el tau, pero da exactamente lo mismo. Se puede trabajar de un modo o de otro, eso se elige. Por eso estos equipos son tan completos y tan versátiles que me permiten también trabajar como viscosímetros. Uno puede usarlos con rotaciones continuas de 360 grados y hacerlos trabajar como viscosímetros también. Son equipos caros, valen más de $100.000. Entonces acá vamos a suponer nosotros, por un principio de orden, que siempre el estímulo es la deformación, lo que acá se dice strain, que está representado por círculos vacíos. Entonces yo estimulo a mi muestra con un estímulo sinusoidal que está representado por la curva que tiene círculos vacíos. Esa curva tiene un periodo que arranca acá, cuando pasa por el 0, y termina acá, cuando vuelve a ponerse en la misma posición que estaba acá para empezar de nuevo. Esto es el periodo. Después vemos la amplitud del estímulo sinusoidal positivo y la amplitud negativa, son iguales. ¿Qué pasa cuando grafico la respuesta, que es el esfuerzo? Acá está graficada la respuesta, con puntos negros. Fíjense que la respuesta tiene el mismo periodo exacto que el estímulo. La amplitud no, la amplitud tiene otra característica, la amplitud toma otro valor, puede tomar el mismo valor o no, no tiene por qué tomar el mismo valor, pero sí tiene el mismo periodo que el estímulo, la sinusoide, que es la respuesta. Entonces, primera cosa, cuando yo estimulo con un estímulo sinusoidal mi sistema, la respuesta es una respuesta que también tiene una característica sinusoidal. Primera conclusión. Segunda conclusión, cuando yo tengo un sólido ideal recibiendo el estímulo, que es la deformación sinusoidal, la respuesta, que es el estrés sinusoidal, sale en fase, ahora explico lo que es, en fase con el estímulo. ¿Qué quiere decir? Que donde el estímulo tiene un máximo, la respuesta tiene un máximo. Donde el estímulo pasa por 0, la respuesta pasa por 0. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el resorte representa un sólido ideal, y un sólido ideal prácticamente no tiene grados de libertad, entonces no puede modificarme demasiado el comportamiento del estímulo expresado a través de la respuesta. O sea, es como si usted tuviera una caja negra. Por un lado entra el estímulo, que es la deformación sinusoidal, y en el otro extremo sale la respuesta. La respuesta está en relación con qué le pasó en la caja negra al estímulo. Bueno, lo que le pasó en la caja negra al estímulo cuando yo tengo un resorte ideal es que, bueno, le cambió la amplitud, pero no le cambió donde presenta los máximos, al mismo tiempo que en el estímulo se presentan los máximos, los mínimos y los cruces por 0.
porque no tiene grados de libertad el sólido ideal como para modificarme esos aspectos de el estímulo al convertirse en respuesta después de pasar por la caja negra donde está el resorte que se comporta como un sólido ideal. Vamos a ver otro para que se vaya aclarando. ¿Alguien me hace una pregunta? No, bueno. Ahora vamos a ver cómo se comporta el estímulo al pasar por una caja negra donde hay un elemento viscoso. Ahora no hay un resorte en la caja negra, hay un elemento viscoso. Entonces, ¿qué me pasa? Vamos al estímulo. El estímulo son los círculos vacíos. Acá tenemos el estímulo, círculos vacíos, es la deformación. Ahora vamos a ver cómo sale la respuesta. Fíjense, acá el estímulo tenía un máximo. Y acá la respuesta tiene un máximo acá. Si yo mido la distancia en grados entre el estímulo y la respuesta, hay 90 grados. Quiere decir que cuando yo tengo un fluido ideal que se comporta según la ley de Newton, este tiene muchos grados de libertad y cuando a la caja negra le entra el estímulo, que es la deformación, del otro lado de la caja negra sale una respuesta que está desfasada en 90 grados respecto al estímulo. Entonces, no tengo por qué tener el mismo periodo, no tengo por qué tener la misma amplitud y no tienen por qué salir en fase. Cuando tengo un fluido, evidentemente se abren mayores diferencias entre la sinusoide respuesta respecto a la sinusoide estímulo. Y eso es porque el fluido tiene muchos grados de libertad y entonces me afecta el estímulo y condiciona cómo sale como respuesta. Ahora vamos a ver qué le pasa a un viscoelástico. Nuevamente, el estímulo son los círculos vacíos, o sea, la deformación de la que hablamos. Bueno, acá tenemos a partir de acá y hasta acá, a partir de acá y hasta acá. No, acá ni siquiera está completo, no. Sí, está bien, está completo, no dije nada, perdónenme. De acá arrancamos con el periodo, perdónenme, de acá, y llegamos finalmente en este extremo al periodo completo. Va de acá hasta acá. Describo una sinusoide completa y me pongo en situación de describir otra. Tengo acá el periodo. Muy bien. ¿Qué pasa con la respuesta? Bueno, si la respuesta es un sólido ideal, tenemos esta curva sinusoidal de los triángulos, que si ustedes la proyectan hacia arriba, los máximos y los mínimos de la respuesta para un sólido ideal, está completamente en fase la respuesta con el estímulo. Si en cambio yo tengo un líquido newtoniano, que es un líquido ideal, bueno, en esa situación tengo estos rombos negros que están acá. No está muy bien hecho el dibujo, pero en pocas palabras, el máximo del estímulo está acá, el máximo del estímulo está acá, y el máximo de la respuesta está acá, a 90 grados respecto al estímulo. ¿Ven? Pi sobre 2, 90 grados es lo que marca acá. Tengo un máximo que está en fase en el caso de un sólido ideal y en el caso de un líquido tengo un máximo que está a 90 grados del máximo del estímulo, porque es un líquido ideal con muchos grados de libertad y que me desfasa a 90 grados la respuesta respecto al estímulo. Ahora vamos a ver un viscoelástico. El viscoelástico es justamente esta curva que está en el medio, que estos sí son rectángulos seguros. Lo que está mal son esos diamantes o esos rombos del líquido ideal. Vemos acá entonces la respuesta. ¿Y dónde tiene el máximo la respuesta respecto al estímulo? El estímulo lo tenía acá. Y el viscoelástico lo tiene acá. No lo tiene ni en 0 ni con un desfase de 90 grados, lo tiene en un valor intermedio. Quiere decir que este equipo lo que va a hacer es, el reómetro dinámico me estoy concentrando, pero va a ser lo mismo en el analizador
dinámico-mecánico, mecánico-dinámico, en el otro. El estímulo va a ser una sinusoide. Entonces, el equipo va a saber perfectamente las características del estímulo. Supongamos que sea la deformación sinusoidal. Y va a medir la respuesta, o sea, va a censar la sinusoide respuesta. Y me va a informar el ángulo de desfasaje entre los máximos del estímulo, el mínimo del estímulo, el máximo de la respuesta, el mínimo, perdón, me voy a ordenar. El máximo, mínimo y ceros del estímulo, el máximo, mínimo y ceros de la respuesta. Si sale totalmente en fase, me va a decir, mira, el desfasaje entre el estímulo y la respuesta tiene un ángulo cero. Lo que tenés es un sólido ideal. Si el ángulo de desfasaje entre máximos, mínimos y ceros del estímulo y de la respuesta es de 90 grados, me va a decir, mira, vos tenés un líquido ideal. Y si es un valor intermedio, voy a tener un viscoelástico que va a tomar valores de desfasaje entre 0 y 90 grados. Está acotado a valores entre 0 y 90 grados el desfasaje entre el estímulo y la respuesta. Cuando ese ángulo esté más cerca de 0, voy a estar más cerca de un comportamiento sólido ideal. Cuando esté más cerca de 90 grados, voy a estar más cerca de un comportamiento líquido ideal. Y cuando tenga un valor intermedio, voy a tener un viscoelástico que tiene un comportamiento tanto fluido como elástico con un ángulo de desfasaje intermedio, que puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y pico de grados. Tiene que estar entre 0 y 90. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Voy a dejar de compartir y los voy a escuchar a ustedes si me quieren hacer preguntas. Y después vamos a hacer un descanso. Son las 6:10, vamos a tener 15 minutos de descanso. ¿Hay preguntas sobre lo que vimos para que volvamos a compartir y explicar algo? Bueno, si no hay preguntas, tenemos 15 minutos de descanso. Los veo en un rato. Gracias por los pulgares.